Bien, mis hermanos, el tema de esta noche es el capítulo 30 que trata acerca de la cena del Señor. Antes de comenzar, vamos a orar al Señor para poner este tiempo en sus manos. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, Padre de bondad y de misericordia, en esta noche venimos delante de ti dándote gracias por este hermoso tiempo que nos permites estar acá reunidos en tu nombre. Señor, te damos gracias porque tú has provisto para todas nuestras necesidades. Has provisto, Señor, para que podamos disponer de este tiempo, de estar acá, disfrutando, Señor, de tu enseñanza, para poder ser edificados por ella y crecer, Señor, por tu palabra en la imagen de Cristo, tu Hijo amado. Permítenos ahora poder poner empeño, Señor, en aprender estas cosas. Abre nuestra mente, nuestros oídos y nuestro corazón para poder entenderlas, para poder recibirlas, Señor, y sobre todo para poder aplicarlas en nuestro corazón, de manera que no seamos discípulos infieles, Señor, que no son diligentes en guardar tu palabra, sino que seamos obedientes, Señor, y aplicados en caminar conforme a lo que tú has trazado para nosotros, Señor, en tu palabra. Pedimos que puedas quitar toda distracción, que lleves todo pensamiento en nosotros contrario a la bendición de tu palabra, cautivo en obediencia a Cristo Jesús. Te pedimos por los hermanos que están en camino, guárdalos, Señor, y permite que puedan estar con nosotros eh, sin ningún problema, Señor, en el camino. Quita todo obstáculo, todo atraso, Señor, y permite que podamos al final compartir todos juntos. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bien, mis hermanos, este capítulo, como les dije, es un capítulo algo grande, pero pues es bien claro en la explicación de todos los incisos y se compone de 8 párrafos y está estructurado en 4 partes. La primera parte nos habla a nosotros acerca de la institución de la cena. Y en el marco de esta primera parte veremos las circunstancias en las que se establece la cena, la observancia que es prescrita, los propósitos múltiples de la institución. Ahí vamos a ver el propósito principal, las intenciones secundarias y luego la segunda parte, que tiene que ver con el párrafo 2, vemos la naturaleza de la cena. Vamos a ver que primeramente nos presenta un aspecto negativo, o sea, hace una declaración negatoria de lo que no es, ¿verdad? Y luego hace una declaración positiva y luego nos muestra esa aplicación. La tercera parte, que tiene que ver con el párrafo 3, es la celebración de la cena. ¿Cuál es la manera apropiada de celebrar esta ordenanza? Y en segundo lugar, ¿cuál es la celebración pervertida? La manera perversa, la manera tergiversada de llevar a cabo esta celebración. Y en cuarto lugar, veremos los elementos de la cena, ¿verdad? Esto tiene que ver con el párrafo 5 y párrafo 6. Vamos a ver la verdadera doctrina definida y en el párrafo 6 vamos a ver la falsa doctrina refutada. Y finalmente llegamos a la quinta parte, que es la recepción de la cena. El párrafo 7 nos va a hablar de los beneficios de la recepción digna y el párrafo 8 nos va a hablar acerca de las responsabilidades de una recepción indigna. Así que comencemos primeramente leyendo la institución de la cena del Señor. Dice el párrafo 1 de nuestra confesión: la cena del Señor Jesús fue instituida por él la misma noche que fue entregado, para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo, para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual y crecimiento en él, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a él y para hacer un vínculo y una prenda de su comunión con él y entre ellos mutuamente. ¿Ha escuchado usted esas palabras anteriormente? ¿No?
Sí, correcto, correcto. Ahora saben de dónde viene, ¿verdad? Viene de este párrafo 1 de la Cena del Señor. Cada vez que nosotros la celebramos, recordamos esta enseñanza. Es parte de la labor del pastor educar al pueblo acerca de qué es lo que estamos celebrando. No es una celebración vacía, es una celebración con mucho significado para nuestra fe, es una celebración cargada de teología bíblica, de enseñanza bíblica para nuestra vida y para nuestro caminar. Mire todas las cosas que involucra nuestra alimentación, nuestro crecimiento, un mayor compromiso, obligaciones de nosotros para con Él y para con nosotros mutuamente, y comunión. Siendo tantas cosas tan importantes para la vida cristiana, es el deber de un pastor recordarle a la iglesia cada vez que la toma todo lo que está en juego en una participación responsable y adecuada de esta sagrada ordenanza. Entonces, ¿cuáles son las circunstancias en las que se da? ¿Cuál es el trasfondo en el que se instituye esta ordenanza? El trasfondo, lógicamente, es la misma noche en que fue entregado. Las circunstancias o el escenario en el que el Señor presenta esta ordenanza del nuevo pacto, que es única y exclusiva del nuevo pacto, son la noche de su entrega, la noche en que es capturado para ser entregado. En ese trasfondo, en esa escena, el Señor se reúne con sus discípulos para cenar, y estamos de acuerdo que cuando nosotros leemos la narrativa de los evangelios, nos dice que estaban reunidos ahí para celebrar la Pascua del Señor. Sin embargo, el Señor aprovecha la ocasión para instituir una ordenanza completamente diferente. Mientras que la Pascua era una ordenanza del pacto de gracia en la administración de Israel, esta ordenanza es propia de el nuevo pacto ya revelado en vivo y a todo color con la persona de Cristo, que es el cumplimiento de la simiente que esperaba la humanidad para ser reconciliada con Dios. Entonces esas son las circunstancias que rodean la institución de la Cena del Señor. ¿Dónde vemos eso en la Biblia? Primera de Corintios 11, 23, 25. Noten que quien está hablando aquí a los Corintios, ¿quién es? ¿Quién es el autor de la carta de los Corintios? Pablo. Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios y Pablo no era uno de los 12. Pablo no estuvo ahí la noche en que Jesús fue entregado. Solo estaban con él sus discípulos. Pero Pablo dice acá, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Es decir, el Señor durante su conversión y durante su tiempo de aprendizaje, le reveló a Pablo como el último de los apóstoles esta ordenanza de la cena del Señor. Buenas noches, bienvenidos. Pasen, hermanos. No se preocupen. Entonces, estábamos diciendo, hermanos, que en 1 Corintios 11, Pablo habla acerca de la institución de la cena del Señor y vemos como primera parte la institución de la cena. Y en esta institución de la cena, lo que sucede es que Pablo narra cómo es instituida esta ordenanza que es del nuevo pacto. Y aquí, las circunstancias que rodean la instalación de esta ordenanza son la entrega del Señor Jesús. El Señor Jesús está a punto de ser entregado y en esa noche Él se reúne con sus discípulos para poder instituir esta sagrada ordenanza. ¿Verdad? Decíamos con los hermanos que Pablo habla acerca de eso en 1 Corintios 11, 23. El problema es que Pablo no estaba ahí en la noche que Jesús fue entregado. Sin embargo, él habla que él recibió del Señor esa enseñanza. Y de la misma manera como la recibió, él también se le enseña a la iglesia. Y entonces, ¿qué dice Pablo? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Entonces, Pablo está hablando lo que él recibió del Señor Jesucristo
que la noche que fue entregado, Él instituye la sagrada ordenanza de la cena del Señor. Y si nosotros nos vamos a la Biblia, hermanos, déjenme compartir acá este pasaje. Vamos a ver, tengo que compartirlo en Zoom también. Si nosotros nos vamos a la Biblia también, en este pasaje de 1 Corintios 11, 23, estamos en la King James. Okay. 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor, y vemos que los versos de referencia están ahí, los tres evangelios sinópticos. Mateo 26, 26, y habla: mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo. El recuento de Mateo, de Marcos, de Lucas, están en total armonía con lo que muchos años después Pablo recibió de parte del Señor Jesús. Y es lo mismo, ¿verdad? Entonces, la institución de la cena fue sagradamente establecida por el Señor Jesucristo en la noche que fue entregada. Esas fueron las circunstancias en las que el Señor Jesús establece esta cena, y de esta manera, ¿qué pasó? Salimos. Ok. De esta manera es como es instituida esa cena del Señor, ¿verdad? En la noche que el Señor fue entregado. Esas fueron las circunstancias en las que se estableció. Y tanto Mateo como Marcos y Lucas están de acuerdo con lo que Pablo está diciendo acerca de la institución de esta cena. Luego, voy a apuntar acá. Luego, tenemos la observancia prescrita. ¿Qué es lo que observamos? ¿Qué es lo que nos manda a observar? Dice la confesión: para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo. Esta palabra observar es lo mismo que celebrar, es lo mismo que participar, es lo mismo que realizar, ¿verdad? Entonces aquí en este enunciado nos dice dos cosas: la ubicación y, en segundo lugar, la perpetuidad. ¿Hasta cuándo debemos hacerlo? ¿Verdad? Entonces, la ubicación es en sus iglesias, que es donde hay cristianos reunidos en su nombre para celebrar esta sagrada ordenanza. Y la duración, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, correcto. ¿Dónde vemos esto en la Biblia? 1 Corintios 11, 26, siguiendo con la enseñanza de Pablo acerca de la doctrina de la cena del Señor. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, ¿a dónde se lleva a cabo esto? En las iglesias. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, ¿verdad? Entonces vemos ahí la ubicación y la duración. Luego, los propósitos múltiples. ¿Cuál es el propósito de celebrar esta ordenanza una vez al mes o dos veces al mes o cada vez que nos reunimos, dependiendo de la periodicidad de cada iglesia? El propósito principal, nos dice la confesión, para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte. Para el recuerdo perpetuo y la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte. Mateo 26, 28 dice: porque esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, perdón, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Verdad? El Señor estaba enseñando a la iglesia qué significaban esos elementos aún antes de ser entregado, aún antes de morir, aún antes de ser sacrificado, aún antes de que su sangre fuera vertida en la cruz. El Señor les enseña y les dice: este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Estos elementos representan y van a representar estas cosas. Ahora imagínense por un momento estando en la piel de los discípulos. Ellos no estaban conscientes de qué era lo que iba a pasar. Ellos estaban ahí para celebrar la Pascua. Y de repente el Señor sale con eso, ¿verdad? Y dice: este pan representa mi cuerpo que va a ser partido por todos vosotros. ¿Qué querrá decir con todo esto, verdad? Y este vino es mi sangre que va a ser derramada por todos ustedes.
de que ellos todavía, ¿verdad? No les hacía clic qué era lo que el Señor estaba tratando de decir, pero los estaba preparando para lo que iba a pasar. Entonces, el propósito de esta celebración es el recuerdo perpetuo y la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte. Y el Señor les da instrucciones específicas acerca de la celebración de estas ordenanzas, ¿verdad? Y les dice, hagan esto siempre en memoria de mí. Les está dando las directrices y las pautas de que esta ordenanza tiene que ser celebrada en las iglesias hasta el fin del mundo. Y de esta manera, para recuerdo de, para recuerdo perpetuo y la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte. Las intenciones secundarias es para la confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma. Cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor, no lo hacemos porque, ay, qué rico el vino y qué rico el pan, tenía hambre, voy a comer un poquito de pan y eso me aguanta para llegar al almuerzo. No, hay un fin, hay un propósito, hay una intención por la cual nosotros hacemos ese ritual que de repente puede parecer eh, ilógico y sin sentido para el mundo, pero lógicamente sí hay una razón por la cual lo hacemos. La confesión nos dice para la confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma. Cada vez que la tomamos, nosotros recordamos sus beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? La confesión nos contesta. La confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, la alimentación espiritual y el crecimiento en él, un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a él y para hacer un vínculo y una prenda de su comunión con él y entre ellos mutuamente. De nuevo, para los que acaban de llegar, ¿estas palabras no les parecen familiares? ¿Sí? ¿De dónde? ¿A dónde las han escuchado? ¿Ah? Aquí, ¿verdad? Sí, le decía a los hermanos que de ahí sale todo lo que nosotros decimos cuando estamos celebrando la cena del Señor. ¿Por qué? Porque una celebración tan cargada de enseñanza, tan cargada de teología, tiene que ser enseñada por un pastor de la iglesia que representa, no es solamente un ritual hueco, no es una celebración sin propósito y sin razón de ser. Mire, tantas cosas que involucra la confirmación de nuestra fe, la nutrición de nuestra vida espiritual, el incremento de nuestro compromiso y el fortalecimiento de nuestra comunión. Son cosas tremendamente importantes para nuestra vida. Entonces tenemos que estar conscientes de que cada vez que participamos y cada vez que tomamos de la cena del Señor, todas estas cosas están en juego. Así que debemos recordarlas, ¿verdad? Pero ¿y dónde dice que la cena del Señor es un alimento? ¿Dónde dice que la cena del Señor sirve para confirmación de nuestra fe, para nuestro crecimiento espiritual y para nuestra comunión con Él y con nosotros mutuamente? Juan 6 del 47 al 58. Don Mauricio, ayúdame. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que en él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cuando el Señor enseñó esta doctrina, dice después que muchos se apartaron de Él porque no podían soportar estas palabras. Algunos, incluso los romanos, comenzaron a levantar alertas de que este nuevo grupo de cristianos eran quizás caníbales, porque la enseñanza de Jesús estaba hablando de comer su carne y beber su sangre, ¿verdad? Sin embargo, él estaba hablando en sentido figurado de lo que el sacrificio de su muerte iba a hacer para el hombre, ¿verdad? Iba a hacer todas estas cosas. Iba a ser un alimento para su vida espiritual, iba a ser eh, para su crecimiento espiritual, iba a ser para la confirmación de su fe, iba a ser para restaurar la comunión de ellos con Dios y entre ellos y todos los beneficios que vimos anteriormente. Eh, Continuemos leyendo.
Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Se da cuenta cómo estos elementos sirven para alimentación espiritual, sirven para comunión, sirven para confirmación de nuestra fe y sirven para todos los otros beneficios que hemos venido hablando. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí. Y nos está hablando de comunión. El que come la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre, ese va a tener vida eterna y le resucitaré en el día postrero. Entonces está hablando acerca del crecimiento espiritual. Terminemos ahí con la última parte del texto. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Amén. Entonces vemos claramente en este pasaje que todos los beneficios de la cena del Señor son mencionados por el Señor Jesucristo. Ahora llegamos a la segunda parte de nuestra enseñanza, que es la naturaleza de la cena del Señor. El párrafo 2 dice, en esta ordenanza, Cristo no es ofrecido a su Padre, ni se hace en absoluto ningún verdadero sacrificio para la remisión del pecado, ni de los vivos, ni de los muertos, sino que solamente es un memorial de aquel único ofrecimiento de sí mismo y por sí mismo en la cruz, una sola vez para siempre, y una ofrenda espiritual de toda la alabanza posible a Dios por él mismo. Así que el sacrificio papal de la misa, como ellos la llaman, es sumamente abominable e injurioso al sacrificio mismo de Cristo, la única propiciación por todos los pecados de los escogidos. Así que esta segunda parte, que tiene que ver con este párrafo 2, se divide en tres partes. Vamos a ver la declaración negativa, la declaración positiva y en tercer lugar la aplicación. Miremos la declaración negativa. Cristo no es ofrecido a su Padre, ni se hace en absoluto ningún verdadero sacrificio para la remisión de pecados, ni de los vivos, ni de los muertos. ¿Verdad? En este sacrificio, en esta ordenanza, no hay ningún sacrificio que es hecho. ¿Verdad? No se está sacrificando el cuerpo de Cristo, ni sacrificando la sangre para el perdón de los pecados de los que están presentes o de los que murieron sin Cristo. ¿Verdad? No es eso lo que es la cena del Señor. Hebreos 10:12, Aline. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una sola vez y para siempre se ofreció el Señor Jesucristo. No es necesario estarlo matando a cada rato para que la sangre de Cristo tenga una aplicación validera para nuestra vida eterna, ¿verdad? Para el perdón de nuestros pecados. Hebreos 9, del 25 al 28, doña Sagrada. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, dice, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Este pasaje. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan.
Entonces lo que está diciendo ahí el autor de Hebreos es que Cristo no necesita ser sacrificado una y otra vez para que exista el perdón de los pecados. Cristo ya fue sacrificado una vez y para siempre, y eso fue suficiente para perdonar los pecados pasados, presentes y futuros. Cuando la razón por la que la Santa Misa, que llaman los católicos romanos, es tan ofensiva a Dios y a la palabra, es porque ellos piensan, y vamos a ver acerca de eso más adelante, ellos piensan que cada vez que ofrecen el pan, que es la hostia, Cristo está siendo sacrificado, ¿verdad? Y eso es decir, el sacrificio que hizo Cristo no fue suficiente. Hay que hacerlo otra vez para perdonar los pecados. La Biblia nos dice que no, una sola vez y para siempre, el Señor Jesucristo murió y eso fue suficiente para salvar los pecados pasados, presentes y futuros. No es como el sumo sacerdote en la antigua dispensación de Israel, que tenía que entrar año con año con la sangre del macho cabrío, ofrecerla en el lugar santísimo y ver si el Señor perdonaba los pecados. No, los pecados ya fueron perdonados. No necesitamos hacer ningún otro sacrificio. Entonces, la confesión nos describe en esta parte negativa que la cena del Señor no es un sacrificio más, no es un sacrificio vivo por los que están presentes ni por los que han muerto, sino que al contrario nos da una descripción positiva de lo que sí es. Dice, sino que solamente es un memorial de aquel único ofrecimiento de sí mismo y por sí mismo en la cruz, una sola vez para siempre, y una ofrenda espiritual de toda la alabanza posible a Dios por él mismo. Primera de Corintios 11, 24 al 25, hermano Noé. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces, tanto el cuerpo ofrecido, que es representado en el pan, como la sangre, que es representada en el vino, dice que al momento de tomar cada uno de ellos es un memorial de su muerte, ¿verdad? Vimos que en los pasajes que leyó el hermano Noé, habla de tomar su cuerpo en memoria de mí. Y luego tomar su sangre en memoria de mí. Ambas son un memorial de su muerte y de su resurrección. Ahora miremos esta enseñanza aplicada. Dice, así que el sacrificio papal de la misa, como ellos la llaman, ellos obviamente refiriéndose a los católicos romanos, que son los únicos que hacen este ritual, es sumamente abominable e injurioso al sacrificio mismo de Cristo, la única propiciación por todos los pecados de los escogidos. No solo es una blasfemia la misa porque está sacrificando una y otra vez el cuerpo de Cristo, sino que también porque el sacerdote ejerce como intermediario entre Dios y los fieles congregados. Entonces está desplazando totalmente la importancia y la trascendencia de la obra mediadora del Señor Jesucristo. El único mediador, dice Timoteo, entre Dios y los hombres. Entonces, la misa no puede ser en ninguna manera aceptable al Señor por estándares de su palabra. Ahora, ¿por qué la confesión la agarra con los católicos en este sentido? Tenemos que entender que durante todos los enunciados que hemos venido viendo en todos estos 3 años que hemos estado estudiando la confesión, el tema histórico es que ellos estaban redactando una confesión de fe opuesta a lo que imperaba en la época, que era el catolicismo romano. Esta es la era por reforma. Entonces, toda la población mundial estaba
infectada o estaba impregnada con esta enseñanza católico-romana. Entonces, obviamente, todas estas religiones emergentes que derivaban de la Reforma Protestante vienen a levantarse en contra de esta enseñanza que está en contra de las Escrituras. Entonces están poniendo las bases de lo que el cristianismo enseña verdaderamente en su palabra. Y vemos que la práctica de la misa es totalmente en contra de lo que la palabra nos dice. Y por eso ellos se posicionan de esta manera contra los católicos romanos. Hebreos 10:29 dice, hermana Carlota, si me ayuda. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Sí, este es un pasaje muy fuerte y cuando habla ahí el escritor de Hebreos acerca de tener por inmunda la sangre de Cristo, es decir, no tiene poder. La sangre de Cristo no puede perdonar los pecados, necesitamos un sacrificio adicional. Y eso es precisamente lo que hace la Santa Misa de los católicos romanos, tener por inmunda la sangre de Cristo. Es decir, eso no sirve, necesitamos otro sacrificio, necesitamos un nuevo sacrificio. Cada vez que nos reunimos, hacemos un nuevo sacrificio y el Padre con su santa labor toma el lugar de Cristo para santificar ese pan y ese vino y perdonar los pecados de los fieles que están ahí congregados. Es algo verdaderamente horrible. Si nosotros estuviéramos conscientes de lo que eso significa, de la blasfemia que la Santa Misa representa para Cristo y para su sangre, no tendríamos hermanos preguntando, pastor, fíjate que mi familiar que era católico se murió y me invitaron a la misa para hacer novenario y todo. Hermano, ¿qué va a andar haciendo usted ahí? O sea, con mucho de que usted haya querido a su pariente y que quiera una familia, ¿cómo va a participar usted de un ritual que está pisoteando la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo, nuestro Salvador? Mejor vaya a verlos después, cuando salgan, recíbalos en el portón y denles un abrazo. Pero no podemos participar de esas cosas porque son blasfemia contra el Señor. Son blasfemia contra su preciosa sangre, que fue el sacrificio perfecto y más valioso para el perdón de nuestros pecados. En tercer lugar, la tercera sección es su celebración apropiada. Su celebración apropiada. Dice el párrafo 3 de la confesión, el Señor Jesús en esta ordenanza ha designado a sus ministros para que oren y bendigan los elementos del pan y del vino y que los aparten así del uso común para el uso sagrado. Que tomen y partan el pan y tomen la copa, participando también ellos mismos, den ambos a los participantes. En Corintios se nos dice que los ministros que los pastores son administradores de los misterios de Dios, que Él nos ha hecho ministros competentes del nuevo pacto. Y esa es la autoridad que el Señor Jesucristo le da a sus pastores para poder celebrar estas ordenanzas, para poder administrar estas ordenanzas que son los misterios de Dios. Lucas 22, 19 y 20, vemos que esto mismo es lo que hace el Señor. Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio. ¿Sí? Eso es exactamente lo que nosotros hacemos o tratamos de hacer cada vez que celebramos la cena del Señor. El pastor toma el pan, da gracias por ese pan y lo reparte a los hermanos, le da a los hermanos. Y ustedes van a ver que eso es lo mismo en todas nuestras iglesias. Si alguien trata de celebrar esta ordenanza de una manera bíblica, entonces va a seguir o va a imitar lo mismo que hizo el Señor Jesucristo. Tomar el pan y lo va a dar, no es una pizza como dice Dante Gebel, no es una dona, no es cualquier alimento. El pan, tomó el pan, dio gracias y se lo dio a sus discípulos. Es una acción sagrada y regulada por la Escritura.
no es lo que nosotros querramos hacer. ¿Sí? Ya todo está establecido por el Señor. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, este es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Y pasó la copa también. Esa es la manera apropiada de celebración. Luego tenemos la celebración pervertida, ¿verdad? La versión tergiversada, la versión perversa de la celebración, nos dice el párrafo 4. Negar la copa a los miembros de la iglesia, adorar los elementos, elevarlos y llevarlos de un lugar a otro para adorarlos y guardarlos para cualquier pretendido uso religioso, es contrario a la naturaleza de esta ordenanza y a que Cristo instituyó. Obviamente esto está hablando acerca de el misticismo y la adoración religiosa que hay alrededor del cáliz, que es la copa, y la hostia, ¿verdad? Son tan venerados estos elementos que solamente el sacerdote tiene acceso a ellos y al finalizar los guarda, los alza, dicen la abuelita, ¿verdad? Los alzan en una urnita, ¿verdad? Que eso tiene un nombre también, ¿no? No sé, no recuerdo ahorita el nombre, pero guardada ahí, ¿verdad? Secreta y misteriosamente y apartada de los fieles porque es sagrado, son elementos sagrados para ellos. Igual nadie los puede sacar de ahí hasta que el sacerdote está listo para celebrar la misa, los saca y los presenta ante el altar, ¿verdad? Que es la mesa que ellos tienen ahí. ¿Por qué cree que eso se llama altar? Porque ahí es donde es sacrificado el cuerpo de Cristo. O sea, todos los elementos en la misa tienen una razón de ser. No es que, bueno, es que es la parte de enfrente. No, se llama altar porque ahí ellos sacrifican el cuerpo de Cristo durante la celebración de la Eucaristía, que es la palabra griega para acción de gracias. Entonces, esa es la celebración pervertida, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Se venera la copa y la hostia y se niega la participación de esos elementos a los miembros, ¿verdad? Ahora, tenemos que decir acá que cuando habla de negar la copa a los miembros, no estamos diciendo de que si un pastor está haciendo la labor de cercar a los miembros, haciéndolos conscientes de que si está en pecado, si no se ha reconciliado con su hermano, no puede participar de esta copa, no es lo mismo. No es lo mismo. Una cosa es hacerle conciencia de no participar indignamente de la copa para que no caiga en juicio, y otra cosa es lo que está hablando acá. Se está hablando de que si hay miembros y hay un pastor, esa iglesia tiene que celebrar la ordenanza. No puede el pastor por capricho o por mandamiento de hombre decir, no, no vamos a celebrar la cena del Señor. No, ustedes son indignos de celebrar la cena del Señor. No, 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 no. O sea, si hay un pastor y hay una iglesia ordenada bajo la regla del evangelio, tienen que celebrar las ordenanzas del Señor, tienen que celebrar la cena del Señor, tienen que celebrar los bautismos cuando estos se den, ¿verdad? Pero es totalmente diferente a la labor que hace el pastor de cercar la cena para que ningún miembro la vaya a tomar de una manera indigna o para que un inconverso vaya a participar, vaya a comer juicio para él mismo, ¿verdad? Como dice la misma Biblia en 1 Corintios 11, 26 en adelante. Éxodo 24, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Cuando alguien eleva un elemento como totalmente sagrado, está quebrantando este mandamiento, el segundo mandamiento de no hacerse imagen. Hay hermanos que de repente pueden tener su conciencia debilitada en este asunto y decir, pastor, mire que los niños están comiéndose el pan de la Santa Cena. ¿Y qué? O sea, no hay nada sagrado en el pan. Son elementos que recordamos al momento de celebrar la cena del Señor, que nos recuerdan de su muerte y su resurrección. Hay iglesias donde no se enseñan estas cosas y ellos prefieren
guardar el pan porque es sagrado el pan, ¿verdad? Es el cuerpo del Señor, no podemos tenerlo ahí. Si los niños lo comen, lo están comiendo para su propia condenación. No, no hay nada sagrado en ese pan. Si nosotros procedemos a eso, nosotros estamos haciendo lo mismo que los católicos. Sí, estamos haciendo de la hostia, ¿verdad? Algo completamente sagrado y del vino también. Entonces, sí, claro. Igual, ¿verdad? Puede existir de que no, pastor, este es el cuerpo del Señor y esta es la sangre del Señor. No puede estar ahí encima de la cocina, encima del lavabo, como cualquier cosa. Tiene que estar en un lugarcito especial. No, son elementos naturales que nos recuerdan, ¿verdad? Al momento de celebrar la cena del Señor, su cuerpo y su sangre. Pero no hay nada mágico, no hay nada místico, no hay nada sagrado en ellos, como pan y como vino. Solo son elementos que nos recuerdan a esas cosas sagradas. Pero si nosotros ponemos valor místico en esas cosas, nosotros estamos quebrantando el segundo mandamiento. Mateo 15:9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Toda esa doctrina alrededor de idealizar o hacer sagrado el cáliz y la hostia son doctrinas de hombres, son mandamientos de hombres, que esta gente enseña como doctrina de Dios cuando no es así realmente. Por años los cruzados estuvieron peleándose ahí por encontrar el cáliz sagrado, ¿verdad? La copa donde el Señor Jesucristo tomó vino con sus discípulos, como que si eso tuviera un poder sobrenatural, cuando realmente no lo hacía. El cuarto elemento, la cuarta sección son los elementos. ¿Cuáles son los elementos de esta sagrada ordenanza? Vamos a ver la verdadera doctrina definida y vamos a ver la falsa doctrina rechazada, ¿verdad? La verdadera doctrina definida, párrafo 5 dice, los elementos externos de esta ordenanza debidamente separados para el uso ordenado por Cristo tienen tal relación con el crucificado que en un sentido verdadero, aunque en términos figurativos, se llaman a veces por el nombre de las cosas que representan, a saber, el cuerpo y la sangre de Cristo. No obstante, en sustancia y en naturaleza, esos elementos siguen siendo verdadera y solamente pan y vino como eran antes. No es que en el momento de la cena se transforman en el cuerpo y la sangre del Señor. Siguen siendo pan y vino, pero que nos recuerdan al cuerpo y a la sangre del Señor. Así que tenemos que estar conscientes de eso, hermanos. Porque aunque ustedes no lo crean, no entender estas cosas sigue siendo tropiezo para muchas iglesias evangélicas. Incluso muchas veces reformadas, ¿verdad? Donde piensan que tienen el pan y el vino, poderes sobrenaturales, místicos, que trascienden al poder del Señor Jesucristo. Llegan a endiosar tanto los elementos y la cena del Señor que opacan al Señor Jesucristo. La cena se convierte como que tengo que tomar la cena porque si no, no voy a tener paz, no voy a tener bendición, no voy a tener esto. No, la cena no tiene ningún poder salvífico ni ningún poder especial de consagración. Obviamente nos hace más conscientes de la muerte de Cristo, de los pecadores que somos, de la grandeza de su perdón, de la grandeza de su sacrificio, y eso nos lleva a vivir más responsablemente como cristianos. Pero de eso a que la cena tenga algún poder místico o mágico, es una mala enseñanza, una perversión de la enseñanza de la cena del Señor. Ahora, la falsa doctrina refutada. Dice el párrafo 6. La doctrina que sostiene un cambio de sustancia del pan y del vino en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, llamada comúnmente transustanciación por la consagración de un sacerdote o de algún otro modo, es repugnante no solo a las escrituras, sino también al sentido común y a la razón. Echa abajo la naturaleza de la ordenanza y ha sido y es la causa de muchísimas supersticiones
y además de crasas idolatrías. Sí, por eso cuando estamos explicando lo que es la cena del Señor, yo hago la aclaración que cuando la tomamos, no estamos tomando literalmente el cuerpo y la sangre del Señor. Esa es una enseñanza católica que se llama transustanciación, que es el proceso por el cual el sacrificio del sacerdote hace que el cuerpo de Cristo se convierta en la hostia para que la gente lo pueda tomar. Y que la sangre de Cristo se convierta en el vino para que la gente pueda participar de la sangre de Cristo. Y cuando le dan la hostia le dicen el cuerpo de Cristo. Amén. Sí, hay un canto y es un canto bien bonito, ¿verdad? Que dice, pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Y dices, ay, qué bonito, ¿verdad? Pero es una terrible blasfemia contra el Señor. Es esa doctrina errada de la transustanciación. Doña Sagrario. ¿Por qué en las iglesias evangélicas, cuando se va a tomar el vino y el pan, dice que lo pensemos bien, que examinemos nuestro corazón, porque si no vamos a acarrearnos maldición o no sé qué más? Y que pensemos si está enojado con el hermano, si hemos robado, si hemos adulterado. Entonces, ¿qué opinas? ¿Es cierto? Sí, precisamente eso es lo que nos dice a nosotros 1 Corintios 11, del 26 en adelante, ¿verdad? Cuando habla de tomar la cena indignamente. Es todo un párrafo ahí que Pablo dedica para enseñar a los corintios acerca de tomar la cena indignamente. Y esto es que habían cristianos en Corintios que estaban en flagrante pecado, ¿verdad? Estaban pecando abiertamente y se sentían dignos de presentarse delante del Señor para participar de la cena. Es decir, ¿cómo venís acá si estás en gran clavo con el hermano? ¿Cómo venís acá y te presentás digno delante del Señor, diciendo que ya te perdonó, que te lavó tus pecados, cuando vos estás en pecado todavía, ¿verdad? Y más con la clase de pecados que había en Corintios. Imagínense que había uno que estaba viviendo con su madrastra, con la mujer de su papá. Entonces Pablo les llama la atención y les dice, por favor, cuando se presenten al Señor, preséntense discerniendo bien lo que están haciendo. Sepan que están tomando el cuerpo de Cristo y la sangre representados por el pan y el vino, y que eso nos recuerda de nuestro perdón de nuestros pecados. Pero si nosotros estamos todavía en pecado, ¿cómo podemos tener la desfachatez de presentarnos como justos y dignos delante del Señor? Nosotros estamos haciendo lo que dice Hebreos 10:29, teniendo por inmunda la sangre de Cristo, porque nuestra vida no representa la vida que nosotros estamos llevando. Y si por esa razón muchos de ustedes están débiles, enfermos y otros aún duermen, ¿verdad? El Señor les bajó la caña por andar de blasfemos y de indolentes, ¿verdad? Con el pecado. Entonces es un llamado que le hace la Escritura a los creyentes a discernir correctamente el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Sí, correcto. A no tener en poco ese acto. Porque con la práctica ya se vuelve, todos los quizás, tranquilo, no pasa nada. Pero eso debería de ser un recordatorio para nosotros para examinar nuestra vida y decir, hey, ¿cómo estamos? Puchica, hoy que salí de la casa, nos pegamos gran agarrón con mi señora, ¿verdad? No, este es el momento para, si hicieron bien las cosas, entonces este es el momento para decirle a mi esposa, mira, perdóname, actué mal, me excedí, no debía haberte dicho todas esas cosas que te dije, perdóname. No, sí, vos también, gordo, perdóname, no quise hacer estas cosas, no quise decirte lo que te dije. Amén. Se arreglaron, discernieron bien el problema del pecado en su corazón y ahora están aptos para presentarse a tomar la cena del Señor. Entonces de eso se trata. Así que yo traje para ustedes acá una ilustración
de una película que está en Netflix que hace una recreación de lo que es la misa desde el punto de vista católico. ¿Qué piensan ellos que es lo que pasa? Así que vamos a verla y ojalá y que podamos tener sonido. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Ya que por Jesucristo tu Hijo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: No agaches la mirada, levanta tu vista, contémplalo. Él es el Rey de Reyes. Del mismo modo, acabada la cena, tomé el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasé a mis discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. El cuerpo de Cristo. Observa. Jesús está contento. Esa es un alma limpia. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. Padre Santo, tú que nos has alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, guíanos por medio del Espíritu Santo a fin de que no solo con palabras, sino con toda nuestra vida podamos demostrarte nuestro amor y así merezcamos entrar a tu reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Continuamos, hermanos. Tenemos 8 minutos y ocupamos terminar. Su recepción. Esta es la quinta parte ya, la última parte de nuestra enseñanza. La recepción digna. ¿Verdad? Y aquí vamos a hablar un poco acerca de lo que usted preguntó. Los beneficios de recibirla de una manera digna. Dice la confesión en el párrafo 7, los que reciben dignamente esta ordenanza, participando externamente de los elementos visibles, también participan interiormente por la fe de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino alimentándose espiritualmente de Cristo, crucificado y recibiendo todos los beneficios de su muerte. El cuerpo y la sangre de Cristo no están entonces ni carnal ni corporal, sino espiritualmente presentes en esta ordenanza para la fe de los creyentes, tanto como los elementos mismos lo están para sus sentidos corporales. Vamos a ver qué significa esto. Los medios, entonces, por los que recibimos nosotros esta ordenanza, son los elementos visibles. ¿Cuáles son los elementos visibles? El pan y el vino. ¿Ok? La naturaleza. Tienen una naturaleza real y verdadera, aunque es espiritual. El pan y el vino se pueden tocar, tienen una contextura. Representan el cuerpo y la sangre de Cristo, pero no realmente el cuerpo y la sangre de Cristo, sino que en un sentido espiritual representan el cuerpo y la sangre de Cristo.
Que el pan se va a convertir en carne, ¿verdad? Y ahora es carne, ya no es pan. No, no, no. Es pan y es vino. Y espiritualmente representan el cuerpo y la sangre. En ese acto espiritual, la carne está, ¿cómo le dijera? Está presente, pero no es visible. Es una realidad espiritual, ¿verdad? No en el pan, no en la sustancia del pan y no en la sustancia del vino. Entonces tiene una naturaleza real y verdadera, aunque es espiritual en su manera de ser, ¿verdad? La base, perdón, iba a decir algo. La base, así como los elementos mismos están presentes en un sentido corporal, así estamos unidos a Cristo en un sentido espiritual. Así como nosotros podemos sentir el pan y es un sabor real en nuestra boca, así de real, así de verdadera es nuestra unión con Cristo, ¿verdad? De esa misma manera nosotros podemos estar seguros y tener la certeza que estamos unidos a Cristo y que Cristo está en medio de nosotros, teniendo comunión con nosotros cuando nosotros estamos comiendo ese pan y tomando ese vino. Primera de Corintios 10, del 16 al 17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. La recepción indigna, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar de las responsabilidades de una recepción indigna. Párrafo 8 dice, todos los ignorantes e impíos, no siendo aptos para gozar de la comunión con Cristo. ¿Por qué? Porque mientras alguien no ponga su confianza, su fe en Cristo y se arrepienta de sus pecados, ¿qué comunión va a tener con Cristo? Es enemigo de Dios, es hijo de ira y de condenación, dice Efesios 2. Entonces no puede participar de la cena del Señor un inconverso. ¿Por qué? Porque no está en comunión con Dios. Dios está irado contra el pecador todos los días, dice Salmos. Entonces no puede tener una verdadera comunión. Venir y tomar la cena sin haber sido transformado, sin haber sido convertido, sin haber puesto su fe en el Señor, ni haberse arrepentido de sus pecados, es un acto ignorante e impío. ¿Qué es alguien impío? Alguien que ha negado los caminos de la gracia, alguien que ha despreciado el camino del bien del Señor. Entonces, si alguien es un impío, ¿cómo puede estar en comunión con Dios? Alguien que le ha causado daño a usted, alguien que es su enemigo, va a llegar a su casa y se va a sentar a su mesa y a comer con usted como que sin nada. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están enemistados. Porque usted está enojado con él, no es bien recibido en su mesa. Entonces, eso pasa con alguien que no ha puesto su confianza en Cristo y que no se ha arrepentido de sus pecados. Es ignorante y es impío. No pueden, sin pecar grandemente contra Él, participar de estos sagrados ministerios y ser admitidos a ellos. ¿Por qué? Porque si hablamos que la cena del Señor representa todas estas cosas tan hermosas, ¿qué conciencia de ello va a tener un impío? ¿Qué conciencia de ello va a tener un inconverso? Además, quien quiera que los reciba indignamente es culpable del cuerpo y la sangre del Señor, pues come y bebe juicio para sí. Los abiertamente inconversos, todos los ignorantes e impíos, lo que dice la confesión, ¿verdad? Y ahora los aparentemente convertidos, quien quiera que los reciba indignamente es culpable del cuerpo y la sangre del Señor, pues come y bebe juicio para sí. Y aquí es donde dice 1 Corintios 11, del 27 al 31, da las advertencias acerca de tomar la cena del Señor de una manera indigna. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí.
¿verdad? La misma Biblia nos llama a nosotros a discernir el cuerpo y la sangre del Señor para no comer juicio para nosotros. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, ¿verdad? Dice Pablo, si más personas se examinaran a ellos mismos y discernieran realmente qué es lo que están haciendo cuando participan de la cena del Señor, no estarían tan debilitados en su fe, no estarían enfermos y otros aún estarían entre nosotros. ¿Por qué? Porque la cena del Señor es una ordenanza sagrada del Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, esta es la doctrina de la cena del Señor. Si alguien tiene alguna pregunta con respecto a lo que hemos estudiado en esta hora, el sagrario se llama el botiquín. Sí. Una de las preguntas que siempre surge cuando hablamos de la cena del Señor es el aspecto de si tiene que ser pan sin levadura y si el vino tiene que ser vino sin alcohol, vino no fermentado, el fruto de la vid, ¿verdad? Y acerca de esto tenemos que saber lo que ya hemos dicho anteriormente, que la ordenanza de la cena del Señor es una ordenanza completamente distinta a la Pascua. Y cuando nosotros vemos vamos a ver si compartimos acá con los hermanos nuestra Biblia. Corintios 11:23, cuando habla acerca de, poner esto acá, acerca de la palabra pan. Ustedes van a ver acá que la palabra pan es la palabra artos. Hay dos palabras para pan que se usan tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, una de ellas es ácimos, que se refiere al pan sin levadura, que era el pan que era utilizado en la celebración de la Pascua, y la palabra hartos, que se refiere a pan común. Así que cuando habla Pablo acerca de que tomó el pan, la palabra que utiliza es la palabra hartos. Pan de trigo, pan, comida, pan común. Y lo mismo sucede cuando vemos la ordenanza en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y se usa similarmente en aquellos pasajes donde habla de la alimentación de los 5,000, que lo único que tenía aquel muchacho en la canasta eran 5 panes y 2 peces. La palabra pan que se usa ahí es hartos. ¿Por qué? Porque el pan sin levadura solamente se usaba durante la celebración de la Pascua. Para todas las otras cosas de la vida, para acompañar las comidas, se usaba el pan común. Por lo tanto, en la institución de la cena, que fue la noche que fue entregado, el Señor agarra hartos, agarra pan común. Entonces, la celebración de la cena del Señor es totalmente diferente a la Pascua del Señor, es con pan común. Eso nos dice la Escritura. Si nosotros queremos ser lo más escriturales posibles para celebrar esta ordenanza, entonces tenemos que hacerla de la misma manera que el Señor la hizo. ¿Por qué? Porque es la cena del Señor, no es la cena de Manuel, no es la cena de Mauricio, no es la cena de Noé. El Señor es el que nos invita a su mesa y el Señor sirve los alimentos delante de nosotros. Y lo que el Señor sirve para nosotros es pan común. Igual la palabra vino se refiere a vino fermentado, al jugo de la vid fermentado. Estamos de acuerdo de que la fermentación antes era menor que la fermentación de ahora y que, ¿cómo se llama? Era santo y todo, pero durante la tradición y la historia de la iglesia, los cristianos en todo el mundo han reconocido que el elemento con el cual el Señor Jesucristo celebró la cena del Señor es con vino. Fue hasta principios del siglo XX que un señor que apellido Welches, que por de trascendencia adventista creo que era, ¿verdad? Tratando de vender sus juguitos de uva,
que empezó a decir que el vino no era lo que el Señor sirvió, ¿verdad? Sino que era el fruto de la vid, que era el jugo, ¿verdad? Y su producto ganó tanta trascendencia y tanta aceptación entre los cristianos que las iglesias comenzaron desde el siglo XX a optar por poner jugo de uva en lugar de vino. Pero 1800 años antes de eso, usted no va a ver ningún indicativo de que en ninguna iglesia alrededor del mundo se utilizaba jugo de uvas. Fue gracias a la influencia del señor Welch que las iglesias en Estados Unidos primeramente comenzaron a cambiar el vino por jugo de uvas. Y esa es la historia de por qué en algunas iglesias, se sirve jugo de uvas. Algunos han llegado a la locura de ofrecer pan común y pan sin gluten para los que son alérgicos al gluten. Hermanos, no podemos llegar a ese punto de condescendencia con las personas porque no se trata de ellos. La cena del Señor, eso es lo que el Señor manda y regula en su palabra. No nos podemos salir de ahí porque si no vamos a terminar como Dante Gebel, diciendo la cena del Señor se puede celebrar con Coca-Cola y papitas fritas. Y eso no es así. La cena del Señor está regulada en su palabra. Así que esas son algunas de las objeciones, hermanos. No sé si nuestros hermanos tienen alguna otra objeción por ahí. ¿Pregunta? No, ¿verdad? En el caso de la iglesia luterana, todavía tienen ese misticismo en cuanto a la cena del Señor. ¿Qué pasa si viendo a la luz de la escritura y la enseñanza de que exaltar estos elementos y a la vez decir que son literalmente, pues es una blasfemia y pues esta iglesia, incluso yo he escuchado en algunas, no sé si todas las presbiterianas, pero en algunas sienten que en realidad hay algo místico que está sucediendo en ese momento. Entonces, no sé si las luteranas han ido cambiando, que hay tantas ramas ahora, ¿verdad? Una más liberal, pero no sé si en esencia si practican aún similar al catolicismo romano. Sí, ellos conservan muchos elementos todavía del catolicismo romano. Recuerde usted que los luteranos son la primera generación de reformados. Todavía habían ciertos elementos que permanecían en la iglesia y que son parte de toda su liturgia, que son parte de todo su acervo, ¿verdad? Es hasta con una segunda generación de reformados con los presbiterianos, los congregacionalistas y los bautistas particulares, que muchos de los elementos comienzan a ser quitados a causa de que la teología comienza a impactar su doxología. ¿Verdad? Por ejemplo, si ustedes recuerdan el sermón que yo di durante el tiempo de la Reforma, el día de la Reforma, el año pasado, hablaba cómo con la segunda generación, esto comienza a ser visible en las iglesias de los ingleses del siglo XVI, en las iglesias de los presbiterianos del siglo XVI. Ya antes, todas las imágenes que estaban presentes en los templos católicos comienzan a desaparecer de las iglesias reformadas de la segunda ola de la Reforma. ¿Por qué? Porque ya la teología está llegando a la doxología. Entonces ellos recuerdan, es un quebrantamiento al segundo mandamiento, hacer imagen, tener imágenes en los templos. Entonces comienzan a quitar las imágenes. Entonces, si usted va a Europa,
y va a todos esos lugares que son la cuna de la Reforma, todavía mira en las iglesias un montón de elementos católicos. Pero conforme se va moviendo de Europa occidental, ¿cómo es? Sí, de Europa oriental a Europa occidental, subiendo en el hemisferio, ¿verdad? Uno va viendo en países como Ginebra que las iglesias son totalmente diferentes. Ya no tienen imágenes, ya no tienen baptisterios, ya no tienen, porque antes el baptisterio estaba en la mera entrada de la iglesia. Y si ustedes van a la iglesia, sí, en Suiza, en Ginebra, Suiza, que es donde estaba Lutero, era Zwinglio y muchos de esos reformadores, ya no mira esos elementos católicos. En las iglesias bautistas en Inglaterra ya no mira usted elementos católicos en sus iglesias. ¿Por qué? Porque la teología comienza a impactar la doxología, que es la acción de adorar al Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas iglesias que son la primera ola de reformados? Todavía tienen un montón de vestigios del catolicismo romano. A los pastores se les dice padre, bautizan los niños, usan himnales católicos. La cena tiene muchos elementos que están presentes en la iglesia católica también, ¿verdad? Tienen el altar, tienen el platito y tienen su cáliz especial y todo. Y la liturgia se parece mucho a la iglesia católica, ¿verdad? Las bancas que se paran, se sientan, y nosotros en algún momento lo hacemos también, pero con entendimiento de qué es lo que estamos haciendo. Nos paramos a la reverencia de la palabra, no al sacerdote que está ahí enfrente, ¿verdad? Nos paramos para cantar al Señor. ¿Sí? No solo porque un rezo se dice parado y otro rezo se dice sentado. No, no, no. Hay una conciencia en por qué hacemos las cosas que hacemos, ¿verdad? Igual la confesión de Augsburgo, que es la confesión de los luteranos, tiene muchos elementos católicos, ¿verdad? Precisamente porque Lutero nunca quiso salirse de la iglesia católica. Lutero quería reformar la iglesia católica. Él amaba la iglesia católica. Él nació en la iglesia católica y se crió prácticamente toda su vida en la iglesia católica. Pero fue expulsado. Por esa razón es que Martín Lutero sale de la iglesia católica. Por la bula papal Exsurge Domine, en la que el Papa León X lo expulsa y lo declara como un hereje de la iglesia por no retractarse sus 95 tesis. Pero si no, ahí estuviera todavía. Y el plan que él tenía era reformar la iglesia en esos 95 puntos. Que dicho sea de paso, hay unos con los que no estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero representan el movimiento que dio paso a la reforma protestante. Y que con el paso de los tiempos, con la segunda ola de los primeros, las religiones que derivan del anglicanismo, presbiterianos, congregacionalistas y bautistas, se vienen refinando. Y luego con los puritanos, la práctica de adoración se vuelve más fina todavía entre los hogares de los cristianos. Entonces, todos estos elementos van variando conforme se va reafinando el dogma con todos estos hombres que hacen un esfuerzo realmente por apegarse a las escrituras, por volver a las escrituras, por ver qué dice las escrituras. ¿Verdad? Si la escritura dice que es pan común el que celebró el Señor, entonces yo quiero celebrar con pan común. ¿Por qué? Porque yo quiero ser bíblico. Yo no quiero andar inventando el agua caliente. Porque si nosotros nos ponemos a inventar, vamos a terminar adoptando elementos que son del mundo completamente. Sí, 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 correcto. Y es precisamente porque la tradición ha imperado por encima de la palabra del Señor. Entonces eso es lo que no queremos. Amén. Bien, vamos a terminar orando entonces. Don Mauricio, si nos despide en oración. Amado Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, Santo Señor. Y Espíritu Santo, gracias por recordarnos su palabra, por consolidarnos en nuestro corazón, nuestra mente. Gracias, Dios, por enseñarnos
tus principios, tus valores, Señor, con los que sabemos que tú quieres que nosotros nos rijamos, Señor, en el devenir de la vida, Padre, que tú nos tienes preparados. Gracias, Dios, por permitirnos entender, discernirnos. Espíritu Santo, ayúdanos a recordarlos y a entender más y más tu voluntad y tus propósitos. Gracias, Dios, por ayudarnos a ir paso a paso, poco a poco, Señor, a alcanzar la estatura de tu Hijo amado, nuestro Señor. Gracias por nuestro pastor, Dios, que lo has ungido, Dios, para darnos a entender estas cosas, todos estos misterios, todas estas enseñanzas, Señor, ordenanzas que tú estableciste, Señor. Su vida, más sabiduría, más inteligencia, Señor, para él desde lo alto de tu presencia, Dios. Dice, Señor, en cada uno de las familias aquí reunidas, presencial y virtualmente, Señor, alcánzalos, atiende a sus necesidades, Señor, en este particular del entendimiento de tu palabra, de tus propósitos. Gracias, Santo, para tu gloria, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.